Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad y privilegio de saludarlos y pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Y que Dios les permita entender las cosas que deben suceder en el fin del tiempo en el cual nosotros vivimos. Y para conocer estas cosas, hemos escuchado a Bermúdez diciéndonos cómo Dios prometió dar a conocer las cosas que deben suceder. Porque nosotros estamos viviendo en el tiempo de conocer las cosas que deben suceder. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Hemos visto a través de la escritura del profeta Daniel y también del libro del Apocalipsis que para el fin del tiempo hay muchas cosas que deben suceder. Tiene que cumplirse toda profecía bíblica que corresponde al fin del tiempo. Y para entender esas profecías bíblicas que deben cumplirse en el fin del tiempo, el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para ¿qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, las cosas que están profetizadas para el fin del tiempo, las cuales no fueron entendidas por el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque no estaban abiertas, porque estaban selladas y cerradas, como le dijo Dios al profeta Daniel: sella y cierra las palabras de este libro, de esta profecía, hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque en el tiempo del fin el Señor Jesucristo enviaría su ángel mensajero y abriría las palabras de esta profecía, abriría la profecía que habla de las cosas que estarán aconteciendo en el fin del tiempo, las cosas que no fueron comprendidas en tiempos pasados porque estaban selladas y cerradas hasta el tiempo final o fin del tiempo. Para Dios traer su palabra profética, la trae a través de un profeta, y para abrir esa palabra profética al pueblo también lo hace a través de un profeta. Y por esa causa encontramos que el mejor que puede entender la palabra profética que ha traído un profeta es otro profeta. En el tiempo en que Dios quiera abrir al público esas palabras proféticas. Por ejemplo, encontramos la palabra profética de Isaías cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor. Y comenzó a enumerar las cosas para las cuales había sido ungido. Ahora, quizás algunas personas pensaron que esta profecía hablaba de Isaías, pero aunque el Espíritu de Dios había ungido a Isaías, por cuanto todos los profetas del Antiguo Testamento, ellos en sus vidas
en sus ministerios, ellos estaban reflejando lo que sería el Mesías en su venida. Por esa causa, cosas que se cumplieron en los profetas en el Antiguo Testamento, luego se volvieron a cumplir en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, el profeta Isaías dice: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Y luego encontramos que también se cumplió en el Señor Jesucristo esta palabra profética, porque en el rey David se estaba reflejando la muerte y sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora aquí en el profeta Isaías también se está reflejando el ministerio del Señor Jesucristo y la unción del Espíritu de Dios sobre el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto era nada menos que una palabra profética que se cumpliría en un hombre, el Mesías, en el tiempo correspondiente. Este pasaje de Isaías capítulo 61 habla de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Así es que el Señor Jesucristo en su ministerio tomó esta escritura en San Lucas capítulo 4, verso 17 en adelante, cuando se encontraba en Nazaret, en donde se había criado. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora vean, el Señor Jesucristo se detuvo aquí, en este pasaje, en el verso 2, a la mitad del verso 2, donde decía: a predicar el año agradable del Señor, o sea, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Por qué no continuó leyendo? Porque lo próximo para leer decía: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ahora, él no podía continuar leyendo, porque lo próximo correspondía a la segunda venida de Cristo. Por esa causa él se detuvo allí y le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Allí estaba cumpliéndose aquella escritura hasta donde él leyó. El resto de ella se cumpliría en el fin del tiempo, en donde la columna de fuego Jesucristo volvería en carne humana en el fin del siglo y abriría el resto de esta profecía, dándole a conocer al pueblo que se estaba cumpliendo delante del pueblo
el resto de esta profecía, lo cual realizaría por medio de su ángel mensajero. Ahora, vean ustedes, cuando el Señor dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, allí Él estaba abriendo al público aquella profecía, aquella escritura, la cual estaba sellada, cerrada, porque nadie sabía cuándo, cómo y en quién se cumpliría esa profecía, aunque sabían que sería en el Mesías, pero nadie sabía quién era el Mesías, nadie sabía cómo sería el Mesías, nadie sabía qué nombre tendría el Mesías, porque en el Antiguo Testamento decía que su nombre sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es que todo el mundo pensaba: quizás se va a llamar Emmanuel, y se llamó Jesús. La interpretación humana de cualquier teólogo podía decir: se tiene que llamar Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero se llamó Jesús porque el ángel le dijo a María: le pondrás por nombre Jesús, porque Jesús significa Redentor. Así es que vean ustedes, cuando se cumple la escritura, se abre esa escritura al pueblo, y la abre al pueblo el mensajero que Dios envía para ese tiempo, cuando Él la cita, se la lee al pueblo y le revela el cumplimiento de esa escritura. Le da a conocer las cosas que están aconteciendo de acuerdo a la palabra profética, de acuerdo a las profecías que corresponden para ese tiempo. Cuando Dios nos habla en su palabra, que nos dará a conocer las cosas que deben suceder pronto, como dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, y también Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y Apocalipsis capítulo 4, verso 1, que dice así, y quiero leer esta escritura. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. Jesucristo es la puerta. Y cuando en el cielo fue abierto el séptimo sello de ese libro sellado, siendo el séptimo sello la venida del Señor para el fin del siglo, se abrió en el cielo ese sello, se abrió en el cielo ese misterio del libro de la redención, en donde Jesucristo se manifiesta como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Se abrió esa puerta en el cielo. Ahora, miren ustedes, y la primera voz que oí como de trompeta, vean ustedes, una voz como de trompeta, no es una trompeta literal, sino una voz como de trompeta, hablando conmigo. Vean ustedes que habla palabras, y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Las cosas que sucederán cuando esa puerta es abierta en el cielo. Dice: yo te los mostraré. Y en Apocalipsis 22 y verso 6 envía a su ángel mensajero para mostrar estas cosas que han de suceder. Porque en y a través de su ángel mensajero, esta voz como de trompeta, que es la voz de Jesucristo, estaría hablándole a los hijos de Dios en el fin del tiempo, y estaría mostrándole
las cosas que deben suceder pronto, las cosas que Él dijo que le mostraría a todos los que subieran. En el fin del tiempo encontramos que se viviría la edad de la piedra angular y que comenzaría una nueva dispensación, la dispensación del reino. Y así como en las dispensaciones y también las edades, el pueblo de Dios a través de las dispensaciones, cuando ha estado en una dispensación y ha terminado esa dispensación y ha comenzado una nueva dispensación, el pueblo ha tenido que subir más arriba a una nueva dispensación en donde se encuentra un mensajero dispensacional dando a conocer las cosas que deben suceder en esa nueva dispensación, porque en él es colocada la palabra, el mensaje del Señor para revelarle al pueblo las cosas que deben acontecer en esa nueva dispensación. También encontramos que en las edades de la iglesia hebrea y también de la iglesia gentil, encontramos que se comienza desde abajo y cada vez que termina una edad y comienza otra, Dios envía un nuevo mensajero a una nueva edad y ese mensajero llama al pueblo a una nueva edad y el pueblo tiene que subir a una nueva edad para escuchar la palabra del Señor en una nueva edad en donde es mostrado lo que debe suceder, es mostrado todo el programa de Dios para ese tiempo y así el pueblo sube, escucha y trabaja en ese programa de Dios y se realiza esa etapa del programa de Dios, esa edad. Y así va subiendo el pueblo de edad en edad hasta que llega el tiempo del precursor de la venida del Señor, como apareció Juan el Bautista en la última edad de la iglesia hebrea. Y luego apareció el Señor Jesucristo y cuando Juan lo bautizó, allí comenzó una nueva dispensación, de la cual el Señor Jesucristo era nada menos que el mensajero de esa nueva dispensación, mensajero como Moisés, porque todo mensajero dispensacional es representado o comparado con Moisés, porque Moisés fue un mensajero dispensacional para la dispensación de la ley. Así es que cuando Dios promete un profeta como Moisés o promete a Moisés, está hablando de un mensajero dispensacional para una nueva dispensación, en donde ese mensajero actualizará la ley de Dios que le fue dada a Moisés. Ahora encontramos que cuando se llega a la dispensación en donde se realiza la venida del Señor, en su comienzo de esa dispensación se sube más arriba, se sube a la edad de la venida del Señor, que siempre es la edad de la piedra angular, porque es la edad de la venida de la piedra angular, que es Jesucristo, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra del ángulo, para coronar el cuerpo místico, para coronar ese cuerpo místico que a través de las edades ha estado subiendo y formándose ese cuerpo de creyentes, que en su mayoría, cuando se cumple la venida del Señor, se encuentran en el paraíso, excepto los que están viviendo para ver la venida del Señor y oír las cosas que deben suceder
en esa dispensación. Ahora, subir a la edad de la piedra angular, que es la edad de la venida del Señor, es subir más arriba, subir a la parte más alta de ese cuerpo místico, de ese cuerpo de creyentes. Por esa causa fueron bienaventurados los discípulos del Señor, porque subieron más arriba, a la edad de la piedra angular, a la edad de la primera venida de Cristo. Él decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ahora, para el fin del tiempo, el Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿A dónde? A la edad de la piedra angular nuevamente. Y el que oye, diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Nuevamente se repite la historia. Nuevamente se repiten las escrituras en el fin del tiempo, en donde son dadas a conocer las profecías, las escrituras que estaban cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Por esa causa, en este tiempo en el cual nosotros vivimos, están siendo dadas a conocer las escrituras que corresponden al fin del tiempo, y está siendo dado a conocer el cumplimiento de esas escrituras entre los seres humanos, para que así todos conozcamos las cosas que deben suceder pronto en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino que ha comenzado en este tiempo final. Así es que estamos en el tiempo de conocer las cosas que deben suceder. No deben tomarnos de sorpresa las cosas que deben acontecer en el fin del tiempo, porque Jesucristo dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de las cosas que deben acontecer. Así es que, recibiendo y leyendo y escuchando el mensaje del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero, todos nosotros conoceremos las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder en el fin del siglo, las cosas que deben suceder en nuestra edad y en nuestra dispensación. Porque para eso el Señor Jesucristo dijo que enviaba su ángel en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. No hay otra forma para conocer las cosas que deben suceder conforme a las profecías bíblicas, excepto a través del ángel del Señor Jesucristo, que viene dando testimonio de estas cosas en el tiempo de conocer las cosas que deben suceder, porque es el tiempo en que Jesucristo, a través de su ángel, las abre a su pueblo, las abre a su ángel y a su pueblo, porque el ángel entonces tiene la comisión de darle a conocer al pueblo estas cosas que deben suceder. Y esto es en este tiempo final, porque estamos en el tiempo de conocer las cosas que deben suceder. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde,
Y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Y adelante, conociendo las cosas que deben suceder en este tiempo final. Por eso son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, porque son las palabras del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dando a conocer las cosas que deben suceder. Cuando en el tiempo final en el cual nosotros vivimos. Este es el tiempo de conocer las cosas que deben suceder. Y nosotros podemos decir, y ya nosotros estamos conociendo las cosas que deben suceder. Ya conocemos muchísimas, otras serán abiertas a nosotros a medida que va pasando el tiempo y a medida que van cumpliéndose estas cosas. Somos personas bienaventuradas, privilegiadas. Bienaventurado el que lee y el que oye. ¿Por qué? Porque está escuchando las cosas que deben suceder pronto, las está escuchando abiertas. Así es que hacia adelante, manteniendo esa bienaventuranza que Dios nos ha dado en este tiempo final. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta a los jóvenes, hasta mañana, Dios mediante, en la mañana en que estaré con los jóvenes, ya despidiéndome de los jóvenes, y no sé si estará alguno más de los niños y de los adultos también allí, y luego estaré regresando el próximo año al Brasil y Bermúdez les dirá si los ha colocado a ustedes para ese recorrido, si ha colocado a Goiânia en el itinerario para estar nosotros con ustedes en ese tiempo. Así es que él les dirá si estaremos con ustedes aquí en el mes de marzo, y les dirá cuáles son los días en que estaremos con ustedes. Y mientras llegue ese día o esos días, hacia adelante, conociéndolas, escuchando y conociendo las cosas que deben suceder y trabajando de acuerdo a las cosas que son dadas a conocer a nosotros. Trabajando para el reino de Dios, para beneficio de cada uno de ustedes. Porque el que trabaja en el reino de Dios trabaja para su propio beneficio, aunque de momento él no lo entienda. Aparentemente parece que trabaja para otros, porque le lleva el mensaje a otros, ayuda a otros, pero el que trabaja en el reino de Dios, todo lo que hace, dice, vuestro trabajo en el Señor no perderá su recompensa. Así es que el trabajo lo realiza para otro, pero la recompensa la recibe para él. Así es que entonces podemos decir que cuando se trabaja en el reino de Dios, se está trabajando para uno mismo, aunque de momento no parezca así. Así es que adelante, trabajando en el reino de Dios, porque así se obtienen las bendiciones, los galardones de Dios. Ninguna persona recibirá galardón si no ha trabajado en el reino de Dios. Dice que Él nos ha colocado como
las ramas, ¿cómo es? ¿Y la otra palabra? ¿Ah? Como los gallos, y Él es la vid, y nosotros los gallos o las ramas, para que llevemos fruto, y fruto en abundancia. Él desea que llevemos a 100 por 1. Así es que, y también dice, y el árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego. Y el que no lleva fruto, ni bueno ni malo, también será eliminado. Pero el que lleva fruto será limpiado, acondicionado, será preparado mejor con la palabra para que lleve más fruto. Si lleva 30, es preparado para que lleve a 60. Y luego lo preparan más para que lleve a 100 por 1 también. Todo esto es dado a conocer en las cosas que deben suceder. Estas son cosas que deben suceder en la vida de cada uno de ustedes. Son cosas que son muy importantes para nosotros, porque de eso dependen los galardones que hemos de recibir de parte del Señor. Por lo tanto, son cosas muy importantes, son cosas más importantes que los juicios que van a venir. Para nosotros son más importantes porque nuestro trabajo en el Señor es lo que producirá la recompensa que hemos de recibir. Así es que estas son cosas que deben suceder en cada uno de nosotros, de ustedes y también en mí. Así es que adelante en el reino de Dios trabajando y recibiendo la palabra y conociendo las cosas que deben suceder en este tiempo final en nosotros y en todas las cosas que son dadas a conocer, que fueron profetizadas, y así ser llenos del conocimiento divino. Bueno, por aquí Miguel para concluir nuestra parte en esta noche. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, y será hasta el mes de marzo en que estaré nuevamente con ustedes, aunque mañana en la mañana, ya les dije, estaré despidiéndome de los jóvenes en donde les diga Salomón. No sé si los jóvenes dan entrada libre también a los mayores, no sé si hay espacio. Si no hay espacio, entonces solamente con los jóvenes, porque no los vamos a dejar a ellos fuera. Si no hay espacio, es solamente con los jóvenes. Si hay espacio, entonces ya los jóvenes le darán la oportunidad a los niños y a los adultos que también deseen estar. Y allí continuaremos gozándonos en las bendiciones de Dios, en las cosas que deben suceder, de las cuales ya muchas están sucediendo. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde y pasen todos muy buenas noches.